Delphias Audiolibros presenta, Halo, Oblivion. Una novela impresa escrita por Troy Denning, lanzada el 24 de septiembre de 2019, es la secuela de Halo, Silent Storm y la tercera entrega de la serie A Master Chief Story. Capítulo 2. 1500 horas, 5 de junio de 2526, calendario militar. Cresta Sarpesi, Garganta de Samalat. Cordillera Carpos, Planeta Mesra, Sistema Kusdar. Los Uraites enemigos avanzaron por el agotado campo minado, sus cascos púrpura flotando sobre cojines de fuerza intangible mientras pasaban entre los humeantes cascos de los demolidos vehículos de asalto rápido. Mantuvieron sus cañones de plasma apuntando a la ladera de la carretera cubierta de selva, aunque eso fue solo porque las armas carecían del alcance para devolver el fuego a través de la garganta de Samalat de 1 kilómetro de ancho a la cresta Sarpesi. Con solo 1 kilómetro hasta la cabeza del puente, los comandantes de los vehículos estarían muy preocupados por los ataques de largo alcance por los flancos, y estarían listos con media docena de respuestas. John 117 solo deseaba saber qué tácticas elegirían, correr y disparar o parar y volver. Supresión de área o contrafuego asistido por radar. Objetivo independiente o fuego coordinado. Cada táctica creaba diferentes peligros y oportunidades y requería preparaciones únicas, y esa era una de las cosas más difíciles de luchar contra el Covenant, no pensaban como los humanos, así que era difícil anticiparse a sus elecciones. John seguía buscando pistas cuando un lagarto del tamaño de una cabeza salió del dosel de la jungla y extendió un par de alas de cuero, luego abanicó su cola y aterrizó en la punta de su cañón Gauss. No tenía una montura adecuada para el arma, así que él y el resto del equipo azul estaban acostados en sus estómagos en posiciones defensivas, usando tierra apilada frente a ellos como soportes improvisados de cañón, y ahora la criatura bloqueaba su visión, tanto de forma natural como a través de la retícula que apuntaba en su pantalla frontal. Pero no se atrevió a ahuyentarlo. Los observadores del Covenant estarían examinando la cresta Sarpesi en busca de emplazamientos y líneas de disparo, y un reptil asustado huyendo atraería sus ojos directamente a su posición. La línea de visión del líder azul está temporalmente bloqueada. John habló por el canal del equipo, un canal seguro disponible solo para sus 3 compañeros Spartans en el equipo azul. La unidad de inteligencia de señales enemigas probablemente detectaría la transmisión, pero a estas alturas el propio escuadrón de guerra electrónica del 5º batallón estaba disparando 100.000 transmisiones de señuelos por segundo. La posibilidad de que el mensaje de John fuera descifrado, o incluso rastreado hasta su fuente, era casi nula. Manténganme informado. El primer vehículo puente de combate ya ha entrado en la línea de visión de Azul 4. Azul 4 era Linda 058, que había sido colocada al final de la línea de fuego porque era la mejor francotiradora de todo el programa Spartan 2. Está protegido por 4 Uraites. Ellos esperaban esto. Por eso el equipo azul había tomado posiciones separadas por medio kilómetro, en lo alto de la cresta Sarpesi, donde podrían disparar sobre los grandes Uraites y atacar a los VPC desde arriba. Aún así, la táctica puso nervioso a John. El software de objetivo en su Mjolnir calcularía la trayectoria y ajustaría el minuto de ángulo en las miras en sus HUD para reflejar la densa atmósfera de Mesra y la gravedad por encima de lo normal. Pero incluso con una computadora a bordo haciendo los cálculos, los tiros en ángulo descendente a larga distancia eran complicados, y si sus primeros tiros fallaban, no habría tiempo para recalcular. Después de un momento, John preguntó, ¿todavía podemos obtener el ángulo? Afirmativo, dijo Linda. Bien, dijo John. La lagartija seguía posada en el extremo de su cañón Gauss, con su cuello decorado parcialmente con flamas mientras miraba fijamente el cañón camuflado dirigido hacia ella. Su casco y su armadura estaban envueltos en el mismo filamento tejido que cubría el suelo de la selva, pero la placa facial permanecía expuesta. Sospechaba que la criatura estaba hipnotizada por su propio reflejo. Todos los demás comprueben cuando el objetivo entre en su línea de visión. Azul 2, blanco adquirido, dijo Fred 104, el mordaz segundo al mando de John. Última oportunidad para que los mesraníes entiendan y se retiren. No va a pasar, dijo John. A pesar de sus protestas, Bad había deslizado la mayor parte del batallón a través de la garganta mientras la armada del Covenant aún estaba a kilómetros de distancia. Los mesraníes habían hecho un buen trabajo al ocultar su redespliegue ocultando su movimiento detrás de las barreras laterales del puente y esperando las detonaciones de minas terrestres, que dejarían a la columna enemiga temporalmente cegada por el humo. Pero el 5º batallón iba a quedar atrapado al otro lado de la garganta, independientemente de si el equipo azul destruía o no los VPC, y la certeza de que tantos mesraníes iban a perecer en una batalla sin sentido preocupaba a los 4 Spartans. ¿Estás seguro?, preguntó Linda. Estoy seguro, dijo John. Sus comandantes temen que este plan salga mal si no mantienen la presión. ¿Y te lo creíste?,
preguntó Kelly 087, que rara vez se demoraba en decir lo que pensaba. Están locos por matar a los alienígenas. Eso también, dijo John. Especialmente la parte loca. Había aceptado el plan de Bad porque protegía la mina de Senótima a la vez que aseguraba la cooperación de sus subordinados, y esa había sido la jugada segura. Podría haber insistido en su propio plan, argumentando que Bad y sus comandantes estaban demasiado privados de sueño para tomar decisiones tácticas sensatas. Y tal vez debería haberlo hecho. Pero eso habría significado arriesgar la cooperación del 5º batallón y poner en peligro la misión, y la misión era lo primero. La misión siempre era lo primero. Azul 3, blanco adquirido, anunció Kelly. Entendido. Todavía encaramada en el extremo del cañón Gauss de John, la lagartija siseó ante su propio reflejo y continuó bloqueando su línea de visión. John estaba a la misma distancia de Kelly que ella de Fred, y el objetivo había tardado menos de 10 segundos en entrar en la línea de visión de Kelly después de haber sido adquirido por Fred. No pasaría mucho tiempo antes de que el equipo azul estuviera listo para abrir fuego. El pensamiento se había formado apenas antes de que la computadora de a bordo de la Mjolnir iniciara una cuenta atrás de 6 segundos en la pantalla de su HUD. A los 3 segundos, John activó su emisor de voz. «Muévete, amigo». La criatura extendió sus alas como si fuera a volar, abrió su pico y atacó el cañón de 2 metros. Con el relé de puntería ya no oscurecido, la retícula de puntería se volvió roja, y John supo que tenía algo en la mira del M68. No sabía qué, porque la lagartija ahora bloqueaba aún más su visión. Levantó su mano de apoyo para apartarla, y vio una gota amarilla que salía disparada de su garganta. John giró la cabeza, recibiendo el golpe en el lado de su casco, y cintas de moco rociaron la mitad izquierda de su placa facial. La criatura chocó contra su casco y comenzó a picotear y a arañar, entonces lo tenía a su alcance. La aplastó con una sola mano, no por malicia, sino porque no podía arriesgarse a que volara y llamara la atención sobre su ubicación, entonces dejó caer su cuerpo a su lado y se pasó la mano por la placa facial. No hubo suerte. Con el lado izquierdo de su placa facial embadurnado de amarillo, tuvo que girar su casco para tener una visión clara de la columna enemiga. Su retícula de puntería estaba puesta en un Wraith, que flotaba junto a la cabina del operador en la parte delantera del vehículo puente de combate. Detrás del primer Wraith venían otros 3, en formación cerrada y haciendo lo posible por proteger los cilindros articulados que contenían el equipo de puenteo de los VPC. Buen intento. John aumentó la ampliación de la imagen de su placa frontal. Los hocicos en forma de pico de 4 jackals, una especie alta, vagamente aviar, con la que los Spartans se habían enredado antes, se hicieron visibles dentro de la cabina de operación. Levantó la nariz de su cañón Gauss, apoyando la retícula de puntería en el borde delantero del dosel de observación en forma de burbuja. Líder azul, objetivo fijado, dijo John. Inicien. 3 luces de estado parpadearon en verde dentro del HUD de John, luego Linda dijo, azul 4 en marcha. El escudo de energía del VPC brilló violentamente cuando la primera ráfaga de Linda dio en el blanco. Kelly agregó su fuego al de Linda, y el escudo se disolvió en un chorro de chispas de sobrecarga. Para entonces los Urites estaban frenando y moviendo sus narices hacia la cresta Sarpesi. Sus únicas armas capaces de devolver el fuego a través de la garganta de Samalat de 1 kilómetro de ancho eran sus morteros de plasma, y esos estaban montados en bases fijas que requerían que el vehículo se enfrentara a su objetivo. Linda y Kelly golpearon el VPC con una segunda ráfaga, acribillando la cabina del operador con agujeros en forma de estrella y cubriendo con sangre de yacal los remanentes del dosel destrozado. Una andanada de blancos proyectiles de mortero se alejó de los 4 Urites más cercanos al VPC. Demasiado despacio. Kelly y Linda estaban corriendo hacia su siguiente posición antes de que las rondas alcanzaran su cenit. John y Fred abrieron fuego, cada uno apuntando a la cabina del operador. Las llamas y el humo comenzaron a salir a través del dosel destrozado, así que lanzaron una segunda ráfaga contra el cilindro de carga. El vehículo puente viró bruscamente hacia la garganta, pero John no tenía intención de quedarse para ver qué pasaba. Levantando el cañón Gauss en ambos brazos, saltó de su escondite como un velocista fuera de los bloques. No había ningún ataque antiinfantería tan horripilante como un ataque de plasma, que desataba una explosión tan abrasadora que cualquier cosa dentro de la zona de impacto era incinerada, mientras que todo lo que estaba cerca de ella era simplemente derribado e inmolado. John había visto cómo los golpes directos reducían búnkeres de concreto a nubes arremolinadas de polvo al rojo vivo, y los casi aciertos dejaban a hombres parados sobre estacas humeantes de hueso carbonizado. Se inclinó a través de la pendiente hacia su siguiente posición. Con la mucosidad del lagarto oscureciendo la mitad de su cara, tenía una opción: ver cómo respondía el Covenant a su ataque, o girar su cara para alejarla del enemigo y concentrarse en dónde estaba corriendo. Eligió correr. Había dado apenas 5 pasos cuando la selva se volvió blanca con un destello de plasma.
Una ola de conmoción lo golpeó por detrás, y la temperatura se disparó dentro de su Mjolnir. Se mantuvo andando y continuó corriendo, rebotando en el tallo gomoso de un árbol esponjoso gigante que apenas pudo vislumbrar. Giró y siguió corriendo, con las rodillas en alto para evitar tropezar con troncos, los ojos fijos en el punto de referencia del HUD que lo dirigía a su siguiente posición defensiva. Las 3 luces de estado en su HUD se mostraban en color amarillo. El resto del equipo seguía en movimiento, corriendo hacia sus próximas posiciones. Si alguien hubiera sido inmovilizado o asesinado, su luz se habría mostrado de color rojo. John cambió al canal de comunicaciones del 5º batallón. Primer vehículo puente abatido, inutilizado, pero con destrucción incierta. Puedo confirmar la destrucción. Bade parecía preocupada. Se fue por la garganta, arrastrando a 2 Uraips en su camino. Y eso no es bueno. Por supuesto que lo es. Esperó a que Bad lo explicara. La jungla brilló más cuando el fuego alienígena se intensificó. Los árboles esponjosos y los musgos gigantes comenzaron a caer bajo las implacables olas de conmoción, y las luces de estado de Linda y Kelly cambiaron a verde. John superó la cortina de artillería y comenzó a respirar con más facilidad, luego golpeó un afloramiento oscurecido por la mucosidad del lagarto y casi dejó caer el cañón Gauss. Aún así, Bad no habló. Mayor, no es demasiado tarde para retroceder, dijo John. La flecha del punto de referencia finalmente se hundió hacia el fondo de su HUD, y miró hacia abajo para ver el hueco de 2 metros que había cavado antes en la ladera. Si tienes dudas, todavía tienes tiempo. Basta, John. No nos estamos arrepintiendo. Entonces, ¿por qué pareces preocupada?, preguntó John. Se arrodilló y apoyó el cañón en el montón de tierra que había dejado para que sirviera como soporte del arma. ¿Cuál es el problema? Lo mismo de siempre, dijo Bad. El Covenant no está haciendo lo que esperábamos. John ya había despejado una línea de disparo hacia la carretera, así que, incluso mirando solo con la mitad de su placa frontal, podía ver que al menos 5 Uraips habían interrumpido su avance para lanzar un ataque de artillería. Eso era lo que se esperaba. Con la garganta de Samalat entre la columna y los Spartans, no había una manera sencilla de que los Uraips pudieran avanzar y disparar simultáneamente. Cuando aún no veía la causa de la preocupación de Bad, volvió a intentar limpiar la mucosidad de la lagartija de su placa frontal. Solo logró ensuciarla un poco más. Se dio por vencido y amplió la imagen que realmente podía ver, y pensó que entendía la razón de la alarma de Bad. En lugar de seguir adelante como se esperaba para asegurar la cabeza del puente, donde el 5º batallón estaba esperando en una emboscada, los vehículos de asalto individuales se habían detenido con los Uraips y se escondían detrás de los grandes portacañones. Y los soldados de a pie Grant, a su vez, se escondían detrás de los Bar, agachados de rodillas y cubriéndose la cabeza como si esperaran que la metralla empezara a llover desde el cielo en cualquier momento. ¿Estoy viendo lo que creo que estoy viendo?, preguntó John. El equipo azul estaba a unos 500 metros de la posición del 5º batallón con vistas al puente de Nasin, observando desde lo más profundo, por lo que no tenía el tipo de visión general de la situación que tendría Bad. Tengo Uraips enfrentándose a un duelo de artillería. No un duelo, dijo Bad. Toda la columna se ha detenido. Se están preparando para un bombardeo. ¿Un bombardeo? John hizo eco. Los bombardeos de artillería eran más efectivos para desorganizar unidades de infantería que para destruirlas, por lo que normalmente se empleaban para desarticular un ataque enemigo o para apoyar a uno amigo. Pero con la garganta del Samalat en el camino, el único asalto de infantería posible sería aerotransportado, y eso era todavía improbable, dado el corto plazo de aviso y el bajo techo de nubes. Eso parece una exageración. Podemos ver docenas de vehículos de apoyo al combate acercándose, dijo Bad. Los vehículos de apoyo al combate eran transportes blindados capaces de transportar cualquier cosa, desde personal hasta municiones, explosivos y suministros médicos, incluyendo el gas licuado utilizado para recargar las armas de plasma. ¿Qué crees que están transportando? Buen punto, dijo John. Alerta a sus baterías antiaéreas. Que den prioridad a las naves de transporte. Ya lo he hecho. Bad titubeó, y luego dijo, pero que estamos pasando por alto, John. Tú mismo dijiste que el Covenant no lanzaría un asalto aéreo en estas condiciones. Tal vez me equivoqué, dijo John, aunque se dio cuenta mientras hablaba de que no podía estarlo. Si los alienígenas fueran capaces de lanzar un asalto aéreo a gran escala, eludirían la cresta Sarpesí por completo y aterrizarían directamente en las obras de Ocala de Senótima. Pero preparémonos para cualquier cosa. La cortina de artillería continuó intensificándose y se deslizó por la pendiente de la selva hacia John, inundando el lado derecho de su placa frontal con una cegadora luz estroboscópica. Las rondas de plasma eran la menor de sus preocupaciones.
La armadura Mjolnir que él y sus Spartans llevaban los protegería de cualquier cosa que no fuera un golpe directo. Además, una vez que el Covenant hubiera aplastado la jungla, el equipo azul no tendría que esperar a que los vehículos puente entraran en una zona de fuego predeterminada. Los 4 Spartans podrían mirar a lo largo de toda la garganta y atacar tan pronto como los 2 VPC restantes estuvieran a su alcance. Jon cambió al canal del equipo. ¿Alguien ve el próximo objetivo? Las luces de estado dentro de su HUD parpadearon en color rojo. Entonces, no disparen, dijo Jon. Deben estar intentando que revelemos nuestras posiciones. Bueno, eso es un alivio. El tono de Fred fue seco, como siempre lo era cuando bromeaba. Pensé que podrían estar tratando de matarnos. Sigue haciendo esas bromas espantosas y no será necesario que lo hagan, respondió Kelly. Tu sentido del humor puede llevar a una dama a la violencia. Dejemos de hablar, dijo Jon. Normalmente no le importaba un poco de humor, ayudaba al equipo a relajarse, y un equipo relajado era un equipo eficiente. Pero durante los siguientes minutos, necesitaba que el canal se mantuviera despejado para los informes de lesiones y la coordinación del combate. Nadie quiere morir riéndose en realidad. Jaja, dijo Linda, entonces, se aproxima algo. Entonces un terrible trueno lo sacudió, agitando la jungla y estallando a través del dosel en glóbulos de plasma al rojo vivo. Trozos de sombreros de hongos chamuscados bañaron la ladera, y estelas de musgo ardiente serpentearon por el aire. La mayoría de los soldados eran entrenados para cubrirse la cabeza y permanecer quietos bajo un bombardeo de artillería, pero los Spartans no eran la mayoría de los soldados. Jon mantuvo en alto su cabeza, ladeándola para poder observar los patrones de impacto a través de la mitad despejada de su placa frontal. Suelo y llamas se elevaron hacia el cielo en cortinas sólidas, árboles esponjosos y musgos se convirtieron en pilares de fuego, las ondas de choque golpearon su armadura como martillos de forja, y aún así el estruendo se hizo más feroz. El suelo tembló y la maleza se desvaneció en destellos de calor cegadores, el aire se volvió tan denso con el humo y el barro que era difícil ver el brillo en forma de vaso de los impactos frescos. Su computadora de a bordo seguía monitoreando sus imágenes, usando picos de milisegundos de longitud de intensidad lumínica para trazar los impactos de plasma e inferir el plan de bombardeo del enemigo. La luz de estado de Linda cambió de verde a amarilla, entonces su voz, casi perdida por el rugido del bombardeo, llegó por el canal del equipo: me muevo. Jon sabía que su computadora había proyectado un impacto en su posición y ahora la estaba guiando a un lugar más seguro. Aún así, su estómago se apretó. Los disparos de plasma incineraban todo en un radio de 20 metros a partir del lugar del impacto, con un anillo de daño secundario aún más grande. La onda expansiva por sí sola aumentaba 10 veces el riesgo de mortalidad de un soldado de infantería que maniobraba. Linda estaría bien con su armadura Mjolnir a menos que corriera directamente contra un disparo, pero con un bombardeo tan fuerte, las posibilidades de que eso ocurriera eran altas. Cerca del 50%, según su computadora de a bordo. Jon mantuvo un ojo en su HUD, esperando que la luz de estado de Linda regresara a verde. Pero también tuvo cuidado de mantener su placa frontal enfocada en el bombardeo para que su computadora de a bordo pudiera continuar monitoreando los patrones de ataque. Tarde o temprano los morteros de plasma comenzarían a quedarse sin gas portador, lo que significaba que las tripulaciones tendrían que reabastecerse con los vehículos de apoyo al combate. Cuando eso ocurriera, la intensidad del bombardeo disminuiría, y el equipo azul tendría la oportunidad de localizar su próximo objetivo. Jon miró de nuevo hacia la columna enemiga, pero el humo y los escombros seguían siendo demasiado espesos para ver si los vehículos de apoyo al combate se movían a la posición detrás de los Uraips, donde había visto a los Grants y los vehículos de asalto rápido ponerse a cubierto antes. Realmente el enemigo iba a reabastecerse con su propia infantería y los VAT. Jon volvió al canal del 5º batallón. Bad, todavía se están cubriendo los bar detrás de los Uraips. Sí, lo están, dijo. Incluso con los altavoces de su casco colocados directamente junto a sus oídos, la voz de la mayor apenas era audible por el constante estruendo del bombardeo. El Covenant debe tener una inteligencia de campo peor que la nuestra. Parece que creen que tenemos alguna capacidad para ofrecer fuego de contrabatería. Jon no tenía idea de lo que creían los alienígenas, y probablemente era un error suponerlo. ¿Qué hay de esos vehículos de apoyo al combate?, preguntó. ¿Dónde están? Tirando hacia el borde más lejano de la carretera, detrás de los bar. Bad se quedó en silencio. Jon comenzó a temer que el enemigo estuviera interfiriendo sus comunicaciones, entonces ella finalmente preguntó: ¿cómo van a recargar a los Uraips desde detrás de los bar? Buena pregunta, dijo Jon. La luz de estado de Linda volvió a ponerse verde, y sintió cómo se le desenredaba el estómago. Ella había alcanzado una nueva posición, presumiblemente una que su computadora de a bordo proyectaba que estaría a salvo de un impacto directo. Esperen.
Antes de que Bade pudiera reconocerlo, la voz de Linda se escuchó en el canal del equipo. Nueva posición en el cráter de impacto, a 27 metros de. El trueno de un impacto cercano sonó por el canal, y el corazón de John subió a su garganta hasta que la voz de Linda volvió a ser audible. Tengo una línea de visión con el segundo vehículo puente. ¿Qué estás usando?, preguntó Fred. Visión de rayos X. Negativo. El tono de Linda se hizo más agudo. ¿Qué es lo que te pasa? El visor del francotirador de rayos X ni siquiera existe. Aún. Concéntrense, gente, dijo John. El entrenamiento desde niños de los Spartans los había inmunizado contra los efectos paralizantes de un bombardeo intenso, pero nadie era totalmente inmune a tanto estrés psicológico. Las bromas de Fred y Linda eran solo su manera de aliviar la tensión nerviosa de ser bombardeados. Bajo fuego, recuerdan. Difícil de olvidar, líder azul. Linda respiró y dijo, observé el vehículo puente mientras cambiaba de posición. La visibilidad es buena a la altura de la cabeza. Buena atrapada. Todos, echen un vistazo, dijo John, levantándose. Con cuidado. Estar en medio de un bombardeo de plasma era peligroso incluso para los Spartans, pero valía la pena el riesgo. Si podían conseguir que suficientes cañones Gauss dieran en el blanco, el bombardeo en sí mismo enmascararía su ataque y permitiría al equipo azul destruir un segundo VPC sin revelar su posición. Linda, comparte tus coordenadas del objetivo. Una flecha de punto de referencia apareció en el HUD de John, revoloteando en el interior de su placa frontal medio oscurecida mientras era golpeado por las ondas de choque desde todos los lados. Pero la visibilidad era mucho mejor a la altura de la cabeza. Las cortinas de barro volador eran casi inexistentes, y el humo se había diluido hasta convertirse en una neblina grisácea. La mayor parte de la ladera de abajo había sido defoliada por el bombardeo alienígena, así que incluso a través de un lado de su casco, podía ver completamente hasta la garganta de Samalat. Pero cuando miró en dirección al punto de referencia, su vista quedó bloqueada por un rincón de la selva que aún no había sido aplanado. Líder azul, línea de visión negativa, informó. Azul 2, objetivo adquirido, dijo Fred. Solo la mitad delantera, pero es suficiente. Azul 3, línea de visión negativa, dijo Kelly. Solo tomaría un pequeño movimiento para corregir eso. Mantengan la posición por ahora. John se tambaleó cuando otro impacto cercano casi le hizo perder el equilibrio. Y vuelvan a sus pozos defensivos. Antes de caer en su propio pozo, John se volvió para examinar la carretera en el borde lejano de la garganta. La línea de Urites era apenas visible a través de la neblina de humo, una franja fantasmal de diminutas puntas de flecha púrpura que lanzaban puntos brillantes hacia la cresta Sarpesi. Incrementó su aumento y vio que los Bar estaban todavía escondidos detrás de los Urites, y los Grants todavía se escondían detrás de los Bar. 50 vehículos de apoyo al combate estaban estacionados en el lado más alejado de la carretera detrás de los Grants, flotando en el aire y asemejándose a escarabajos gigantes con cuerpo de barril y cabezas bulbosas. Tenían que llevar el gas portador licuado que los Urites pronto necesitarían para recargar sus morteros. Pero no había señales de ningún aparato transportador o boquilla de llenado en ningún lugar de sus exteriores, y la única atención que los Grants les prestaron fue alejarse. John no sabía lo que el comandante enemigo estaba pensando, y eso no le gustaba. Mientras que el Covenant tenía una tremenda superioridad en tecnología de flotas y armas, hasta ahora sus tropas de tierra no habían demostrado ser rival para las unidades humanas de élite como la Fuerza de Reconocimiento o los soldados de choque de descenso orbital. Pero sí estaban empezando a desplegar líderes capaces de anticiparse a las tácticas del UNESC, y luego convertir esas tácticas en una ventaja para el Covenant. El UNESC estaba en peligro de perder la única ventaja que tenía. Una vez que los vehículos de apoyo se detuvieron, los conductores de los Bar dirigieron sus vehículos hacia el puente y comenzaron a moverse. John pensó por un momento, esperó, de verdad, que podrían estar abriendo paso a las operaciones de transferencia. Pero cuando los Grant simplemente se acercaron a los Urites sin hacer ningún esfuerzo para prepararse, se dio cuenta de que estaba deseando en vano. Bad, prepárate, transmitió John. Los Bar se están moviendo hacia la cabeza del puente. Puedo verlo, John. El tono de Bad era un poco impaciente. Estamos listos. Lo siento, señora, dijo John, aunque en realidad no lo sentía. Dados los niveles de agotamiento de Bad y sus oficiales, solo era prudente decir lo obvio. Solo quería estar seguro de que los estaban viendo. Lo vemos, John, dijo Bad. Nuestra visión es mejor que la tuya. Mientras ella hablaba, los vehículos de apoyo al combate comenzaron a dejar caer sus puntales y a asentarse en el suelo. Sus compartimentos de carga comenzaron a separarse como conchas de almeja, cada mitad plegándose hacia afuera a lo largo de su longitud.
En el fondo de cada compartimiento yacía una temblorosa masa de quitina que John no reconoció como una masa de figuras arrodilladas hasta que se movió y comenzó a elevarse, convirtiéndose en un grupo de seres altos con cuerpos segmentados y dos conjuntos de alas alargadas. Sus cabezas en forma de corazón estaban dominadas por ojos luminosos y mandíbulas pesadas, y el cefalotórax y el tórax de cada uno de ellos estaba situado sobre una pelvis similar a la de un mamífero, con un largo abdomen colgando detrás, parecido a una cola ovoide gorda. Drones. John contó 20 por compartimento, todos armados con rifles de plasma y no mucho más, y había 50 vehículos de apoyo alineados detrás de los Uraips. Eran 1000 drones. Nunca antes había oído hablar de una formación tan grande, o de que entraran en batalla escondidos dentro de transportes blindados. Ahora comprendía el bombardeo. Prepárense para la caballería aérea, dijo John por el canal del equipo. Fuerza de batallón y vienen con fuerza. Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y recuerden que pueden comentar cualquier cosa. Hasta el próximo capítulo, amigos.